Bueno, ayer y tal como estaba anunciado, volvió a hablar la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en un acto armado específicamente para que ella diera ese discurso, como contó ayer Noé acá en Pasaron Cosas, y donde volvió a despacharse con todo contra la política económica oficial, o sea, contra la política económica de su propio gobierno. Primero quiero destacar la centralidad que ocupa en la política Cristina Fernández de Kirchner, porque es evidente que más allá de la frecuencia con la que habla, la gente, y con la gente digo las personas de a pie, que no se interesan en la política, que se interesan un poco más, un poco menos, los medios de comunicación, la dirigencia política, todo el mundo cuando habla Cristina la escuchan, paran la oreja y se fijan a ver qué dice. Todo lo contrario a lo que pasa con Alberto Fernández, y a quien nadie recuerda para nada en lo que dijo por el acto del Día de la Bandera ni por ninguna otra cosa. Hace un rato, de hecho, volvió a hablar Alberto Fernández, le contestó y lo vamos a pasar en un ratito porque tampoco cambia tanto lo que dijo Alberto Fernández. Podría hacer foco yo, al analizar el discurso, en la virulencia con la cual Cristina se refirió a varios funcionarios y varias funcionarias, incluso sin nombrarlos, pero lo que dijo el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, un funcionario que prácticamente podría identificarse con el arquetipo del funcionario que no funciona. También dijo cosas de Mercedes Marcó del Pont, quien en su momento fue una funcionaria muy importante en su gobierno, ni más ni menos que presidenta del Banco Central. También podría detenerme en lo que dijo sobre Miguel Pese, el actual presidente del Banco Central, en lo que dijo el actual presidente del Banco Central, en lo que dijo de la política económica de Martín Guzmán, en fin, en el internismo que volvió a sobrevolar su discurso, en la manía de agitar la interna, que ya a un montón de gente la tiene realmente hastiada, porque esa es la palabra, hastiada. Ver que se pelean entre ellos en un contexto tan crítico y en el cual además nos vemos venir la posibilidad muy cierta del regreso de una fuerza política que nos hizo mucho daño como sociedad, a la cual la sociedad echó del gobierno en primera vuelta en un acto de decisión colectiva realmente muy trascendente, como fueron esas PASO de 2019, y me estoy refiriendo a Macri abiertamente, obviamente. Y me podría también detener en, más allá de ese hastío legítimo, en lo irritante que es la autorreferencia eterna, ¿no? La autoindulgencia, la alusión a lo que uno hizo como única referencia, siendo alguien como Cristina una referente, ¿no? Alguien que tiene que ofrecer justamente un horizonte distinto, nuevo, transformador, innovador y que ayuda a pensarnos saliendo de esta crisis. Bueno, me podría detener en cualquiera de esas cosas, pero me voy a detener en otra. Y destaco para eso un parrafito nada más de Cristina de 1 minuto respecto del que creo es el principal problema hoy de la economía argentina, que es la inflación. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo hoy en la Argentina es el producto del endeudamiento criminal de los 4 años del macrismo. Esto tenemos que tenerlo muy claro, muy claro, muy claro. Por eso ahora intentan decir que es el déficit fiscal, o es que es el déficit fiscal, o es la oferta y la demanda, y además que los empresarios no tienen nada que ver. ¿Tiene sentido común, compañeros, compañeras, compatriotas? ¿Tiene sentido común que empresas, por ejemplo, 2 empresas controlan el 70% del mercado o más del cemento? Una sola, lo de aceros planos, otra sola, la de aceros verticales. Entre 2 o 3 alimenticias, el 80% de todo. Y así puedo seguir sucesivamente. ¿Es sensato? ¿Es de sentido común decir que esas empresas con esas rentabilidades y ese poder no tienen nada que ver en la formación de los precios? No digo que sean la única causa en la formación de precios o en la inflación, pero a ver, si controlo el 75% del cemento, si soy la única que vende chapas planas
para la industria, para la construcción. ¿Cómo que no tengo, y tengo rentabilidad? ¿Cómo que no tengo nada que ver con el crecimiento de los precios? ¿Es razonable? ¿Hay que ser economista para entender esto? ¿O es de sentido común? Bueno, acá en esto que acaba de decir Cristina hay una confusión total de conceptos que la verdad no tiene por qué tener tan del todo claros, pero que realmente tergiversa fuertemente y que yo adjudico a un muy mal asesoramiento. Me da la sensación de que Cristina se está referenciando ya en economistas del fondo de la olla. En los que, bueno, algunos lo ha mencionado en sus últimos discursos a estos economistas. Me refiero a economistas de centros de estudios que metieron muchos funcionarios, por ejemplo, en el gobierno, que metieron también muchos funcionarios en el gobierno provincial, pero que no tienen ningún prestigio en la profesión, que no son respetados por economistas ortodoxos ni heterodoxos, y que, sin embargo, bueno, nada, como pasa siempre en los gobiernos cuando se van hundiendo en sus propias crisis, aparecen ahora como los que se las saben todas. Es cierto, influye el hecho de que esté concentrada la economía en la formación de precios. Ahora, hay muchas otras economías en las cuales hay una o dos empresas que concentran el sector siderúrgico o el sector de cemento o incluso también el sector de los supermercados. Y en esas economías no hay inflación del arriba del 60% como tenemos ya ahora, o arriba del 80% como todos los pronósticos dicen vamos a tener punta a punta en este 2022. ¿Y por qué no tienen esas economías que también están concentradas inflaciones del 60-80%? Porque no vienen de una inflación como la que tenemos nosotros ya desde hace muchos años. La inflación actual tiene un componente inercial que es imposible de ignorar. Cuando alguien firma un contrato que va a aumentar 50% el año que viene y 50% el otro, ya está previendo que la inflación va a ser esa y está haciendo además que la inflación sea esa. Hay un componente inercial por el pasado, hay un componente de expectativas por el futuro, hay componentes fiscales, financieros, hay componentes de concentración, pero sobre todo, el principal componente que explica esta inflación récord desde hace la puja distributiva. ¿Qué es lo que les da a esos sectores concentrados la posibilidad de llevarse más para su lado en la cinchada de la puja distributiva? Ese poder de mercado que tienen. La posibilidad de que ante cualquier aumento salarial ellos también aumentan los precios y recuperan la rentabilidad perdida, que además fijan en dólares por el patrón bimonetario que sí mencionó Cristina que tiene esta economía. Pero el problema de mezclar todo y decir que la culpa de la inflación la tiene la concentración de determinados sectores o que está vinculada a la evasión y al endeudamiento y por eso es responsabilidad de Macri, lo que tiene eso es que empieza a diluir las responsabilidades reales y sobre todo quita a la gente la perspectiva de cuál es el origen de su principal problema. El principal problema que tenemos hoy es la inflación. El principal problema que tenemos los argentinos es no llegar a fin de mes. El principal temor ya es ese, no perder el empleo. Porque acá tuvimos un metalúrgico que prefirió ser cartonero antes que ser metalúrgico porque ganaba 40 lucas por medio turno en una metalúrgica. Entonces, hoy tener laburo no es el ticket para salir de la pobreza. Uno puede, y hay un montón, ser un trabajador o una trabajadora y ser pobre. Ahora, cuando mezcla estos conceptos, Cristina, lo que exhibe es la falta de alternativas que hay. Exhibe una doble falencia, una falencia de ideas y una falencia de tiempo. La falta de ideas, es la que yo digo se expresa en ese fondo de la olla, al cual empieza a escuchar Cristina. Porque claro, hay economistas dentro del Frente de Todos que dicen que hay que hacer un ajuste como el de Guzmán, pero más audaz todavía. Hay economistas que dicen que no, que hay que avanzar con retenciones a la exportación para que se frene un componente muy importante de la inflación, que es la inflación importada de la guerra. Y esto es algo que Alberto Fernández ya ha dicho no está dispuesto a hacer, porque le da miedo que le hagan un piquete en las rutas o que le bloqueen la iniciativa en el Congreso. Ahora, Cristina tampoco ofrece, además de no hacerse cargo de su cuota de responsabilidad en esto que nos está pasando, tampoco ofrece
una alternativa cierta. Y eso es lo que se está poniendo muy de manifiesto. La falta de ideas y la falta de tiempo. La falta de ideas, al canto, ayer en el discurso estuvo patente. La falta de tiempo es una falta en dos sentidos. Por un lado, ya no le queda tiempo a Cristina para hacer lo que quiere hacer, que es separarse de Alberto Fernández y llegar al 2023 como una opositora. Es algo muy difícil, porque tiene que diferenciarse de alguien a quien puso con un tuit allá por 2019, mayo de 2019. Es muy difícil también porque está lleno de funcionarios de Cristina, el gobierno nacional. Incluso en cada uno de estos discursos, además de pegar, dice que está bien determinado trabajo en determinado lugar, que está bien el reemplazo de tal por cual, y entonces así sigue incidiendo, o sea, se sigue haciendo cargo del gobierno. Pero por otro, lo que falta de tiempo es la dimensión temporal en el análisis. El de ayer, y esto es lo que más me preocupó del discurso, el de ayer fue un diagnóstico ahistórico, atemporal. El ejemplo, los planes sociales. Cuando ella dice, no puede ser que los planes sociales estén bajo control, estén tercerizados bajo control de las organizaciones sociales. Acá la asistencia la tiene que brindar y administrar el Estado. Bueno, ahí pierde de vista el componente histórico que explica por qué hay planes sociales. Los planes sociales aparecieron cuando apareció el hiperdesempleo con Menem. Allá por fines de los 90 aparecieron los primeros planes sociales porque la gente se quedaba sin laburo y se caía del sistema. Ese caerse del sistema después se hizo un rasgo permanente, identitario de nuestra sociedad. Y entonces, con Macri, cuando mucha más gente se cayó del sistema, aparecieron planes sociales a mansalva. Y ahora, y con la pandemia, que también se cayó del sistema, aparecieron más. ¿Se puede eso analizar desvinculado de la historia? Así como si uno llegara un extraterrestre llega de otro planeta y dice, che, hay demasiados planes sociales. ¿Se puede analizar así? A mí me parece que no. Tampoco se puede analizar históricamente al peronismo, porque ella dice, hagamos capitalismo en serio, hagamos peronismo. ¿Quién te dijo que el capitalismo en serio es que todos tengan laburo? El capitalismo en serio hoy es esta porquería, no es el capitalismo de la posguerra. Perder de vista de vuelta la dimensión histórica de las cosas hace que el análisis se perjudique muchísimo y que no haya perspectivas de un cambio ni referencias para dónde tenemos que disparar con ese cambio. El ejemplo permanente que hace ella de su gobierno, como hicimos nosotros entre 2011 y 2015, que encima fue el peor de los dos, porque le fue mucho mejor en 2007-2011, pero esa referencia que hace también es ahistórica, le falta tiempo, le falta la dimensión tiempo, porque no se puede hacer ahora de vuelta lo mismo que hicimos en 2014 o en 2015. En fin, es un momento muy difícil a nivel global y a nivel regional, un momento de muchísima inestabilidad en la cual, la verdad, el gobierno ha perdido el rumbo de manera decidida y en el cual aparecen alternativas pasmosas, escalofriantes, los que proponen hacer de vuelta lo mismo que hicieron, lo que hizo Macri, pero en 100 días o en 100 horas, como dijo Horacio Rodríguez Larreta, y que eso es una receta que ya está probada equivocada. Bueno, ayer lo que mostró Cristina es que si a los otros les falta autocrítica y quieren hacer de vuelta lo mismo, a ella le faltan ideas, lamentablemente. Le faltan ideas y le falta tiempo, en los dos sentidos. Hablamos en el editorial, hace ya un rato largo, del discurso de Cristina Fernández. Reaparece pero, Cristina. Claro, quiero escucharte a vos, ¿no? Sobre Cristina y con sus fragmentos. Me parece que lo más, lo políticamente más denso del discurso de la vicepresidenta estuvo en la última media hora. Fue un discurso de una hora, un discurso largo, que condensó lo más fuerte sobre el final. Habló particularmente de un Estado que consideró estúpido porque no articula la información que tiene para lograr repatriar los capitales fugados. Blanca. En ese párrafo le volvió a apuntar particularmente a varios funcionarios a los que ya les había apuntado en otros discursos. Lo dijo de esta manera. O también otra discusión que estamos dando actualmente en el Senado sobre el secreto fiscal, porque es un yeite maravilloso. O sea, el Banco Central te dice, no, hay secreto bancario.
Los de la Comisión Nacional de Valores te dicen, no, hay secreto bursátil. Y la señora FIP te dice, no, hay secreto fiscal. Entonces, los que tienen y los que han tenido la sartén por el mango y el mango también están de fiesta, muchachos. Este es un Estado estúpido. Un Estado en donde no se articula la información que tiene el Banco Central con la información que tiene la CNB, con la información que tiene la FIP, para poder desarticular y desarmar la estafa, porque han estafado a la Argentina. Que no puedo hacer eso porque hay secretos. No, que no puedo. Bueno, sí es cierto que existen, pero tampoco no hay voluntad ni actitud de cambiar las cosas. No me voy a hacer cargo de esto. Curiosa coincidencia entre el discurso de Cristina y el de Alberto ayer. Ella también citó a María Elena Walsh. La sartén por el mango y el mango también es de los ejecutivos de María Elena Walsh. Temazo ahí está. de María Elena, sí. Miguel Pese, Mercedes Marcó del Pont, Adrián Cosentino, los apuntados en este tramo del discurso de Cristina, que se emparenta mucho con aquel discurso de funcionarios que no funcionan de diciembre de 2020. Me parece que esto es algo que la vicepresidenta viene diciendo desde hace un tiempo ya, habiéndose sacado de encima Matías Culfas, va por estos funcionarios. Hay que decir también, el bloque del Frente de Todos en el Senado tiene un proyecto para levantar estos secretos y para intentar ir por los dólares que constituyen la fuga de capitales. No logró todavía avanzar con ese proyecto, sí avanzaron en el Senado con el fondo para pagarle al fondo, pero sin levantar estos secretos es imposible lograr establecer de alguna otra forma que todavía no conocemos dónde están esos dólares fugados, y ese proyecto todavía tampoco logró avanzar en el Senado de la Nación. Habló también de los planes sociales, el tramo más respondido incluso por el presidente de la Nación del discurso de anoche, dijo esto. Digo que el Estado Nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas. El Estado debe recuperar ese rol y transparentar frente a la opinión pública todo esto, porque a mí no me gusta que me quieran convencer que eso es peronismo. Eso no es peronismo. El peronismo es laburo, trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me dé el alta y la baja, no, y sobre todo las mujeres, que son las más explotadas, que el Estado recupere en nombre de los que nos dieron vida, en nombre de Perón y de Evita. Si Evita los viera, mamita. Repitió varias veces si Evita los viera, en lo que fue una alusión clara al movimiento Evita, que integra el Gabinete Nacional. De hecho, el movimiento Evita tenía prevista una reunión de su dirigencia nacional esta semana, la adelantaron a hoy, y se espera que haya un comunicado firmado por Emilio Pérsico, el Chino Navarro, respondiendo a esto que dijo la vicepresidenta. También le respondió el presidente Alberto Fernández, lo escuchábamos hace un ratito, diciendo no hay que meter a todos en la misma bolsa, los movimientos sociales hicieron mucho porque la Argentina no explote. Y también le respondió a la vicepresidenta Juan Grabois en un tuit que publicó anoche. Dice Grabois, la economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado, sino creación heroica de los excluidos, donde el Estado solo llega en patrullero y el mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy había un par, ¿no? Unidad y debate, me va, dice Grabois en esta respuesta a esta parte del discurso de la vicepresidenta, que es, como te decía, la que más respuestas cosechó. Habló Cristina también de la relación de fuerzas, en algo que hemos hablado mucho en este programa, sí, a partir de la discusión con Leandro Santoro. Casi que nació acá ese asunto, ¿no? Exactamente. Ese reproche a Leandro Santoro. Es más, a Leandro Santoro lo persigue la idea de la correlación de fuerzas a partir de ese reportaje acá. Habla mucho de los límites de este ciclo del peronismo, así como habla mucho también de qué es el peronismo hoy. Esta discusión de Grabois y Cristina es súper interesante. Muy interesante. Porque que ella mire con nostalgia a su gobierno o al de Perón, vaya a saber, ¿no? A cuál, habla también de la estrechez de miras hacia el futuro. El país cambió, la clase trabajadora cambió y el capitalismo mismo cambió. Entonces, evaluarlo con los mismos ojos que en los años
40, 50 o con los que en 2000 se usaban para mirar los 40, 50, me parece raro. Es raro, sobre todo viniendo de una dirigente política que instaló en nuestro país, por ejemplo, la asignación universal por hijo. Digo, en algún momento ella tuvo la capacidad de ver la necesidad de universalizar ciertos ingresos, el acceso a cierto reconocimiento de parte del Estado. Hoy la discusión es ella, otros sectores también, que Juan Zabaleta, ministro de Desarrollo Social, dice lo mismo. Hay varios sectores adentro del Frente de Todos que dicen lo mismo. Hay que transformar los planes en trabajo. Grabois y otros sectores de los movimientos sociales dicen, ya no es posible eso, no va a haber trabajo registrado de la manera en que existió para las personas que hoy están excluidas, y por eso lo que proponen es el debate por el ingreso universal, la renta universal. Bueno, es un debate interesante, realmente interesante, en el que ojalá puedan sentarse a discutir y a ver algo más allá de lo que tenemos hoy, que es lo que hace falta. Pero te decía, habló Cristina de la correlación de fuerzas, no solo me hizo pensar en Leandro Santoro, me hizo pensar en Alberto Fernández diciendo, por ejemplo, yo mandaría ya mismo el proyecto para subir las retenciones, pero no tengo los votos en el Congreso de la Nación. Esto decía Cristina. También pienso en Belgrano, ¿no? En la relación de fuerzas. O en San Martín. Digo yo, si San Martín hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿quién cruzaba la cordillera de los Andes? Si Belgrano hubiera pensado en la relación de fuerzas, ¿qué hubiera hecho en el éxodo jujeño? Este país existe porque hubo hombres y mujeres que no pensaron en la relación de fuerzas cuando tuvieron que tomar las decisiones y las acciones que había que hacer. Por eso existimos. Y el peronismo también. Yo ahí lo que me pregunto, ¿no?, es si el que se fija en la relación de fuerzas es Alberto, o Santoro, lo mismo da, ¿no? ¿Por qué no hay un proyecto de ley del kirchnerismo para fijar retenciones móviles a las exportaciones de trigo para que el pan no llegue a 400 mangos? Efectivamente, es una muy buena pregunta. Alguien de ellos también está midiendo, especulando con que no le da la relación de fuerzas. Sí, o con que no le da ni siquiera al interior del Frente de Todos la posibilidad de presentar un proyecto así, de tener respaldo. Acordate, por ejemplo, que cuando Máximo Kirchner presentó el proyecto para grabarla por única vez a las grandes fortunas, le costó también tener apoyo al interior del Frente de Todos. Me parece que gran parte de la discusión interna no tiene que ver solo con terminar de definir qué pasa el año que viene, sino también con unificar posiciones para poder tomar decisiones este año. Y habló Cristina también del año que viene, hizo de alguna manera un elogio muy fuerte, sobre todo a partir de algo que había dicho antes de su discurso Hugo Yasky, su anfitrión, sobre lo que fue la creación de Unidad Ciudadana, pero dijo, la unidad no está en duda ahora. ¿Unidad para qué? Hace 5 años tuvimos acá, en Avellaneda también, con Jorge, cuando fundamos Unidad Ciudadana. Fue muy buen nombre y fue una buena experiencia, por eso hoy somos gobierno. No olvidemos esto, de dónde venimos y por qué ganamos. Y no lo hagamos únicamente por ganar las elecciones. Ganar las elecciones para no cambiar nada, mejor quedarse en la casa. Bueno, ahí está, esto fue el cierre del discurso, con Cristina diciendo la unidad no está en duda, va a haber unidad, pero unidad para qué es a partir de ahora la discusión que tiene que enfrentar el Frente de Todos, con un presidente que en el reportaje con Página 12 el fin de semana pasado dijo, yo quiero ser candidato, voy a ir a la PASO a discutir, si es que hay una PASO en el Frente de Todos. Lo que está diciendo Cristina es, bueno, vamos a una PASO, pero que sea un gobierno que modifique las cosas. Ella habla de Unidad Ciudadana y refiere a qué elección. 2017. Ella lo que perdió en 2017. Ella pierde con Esteban Bullrich, sí llega al Senado, pero es la elección en la que ella confirma, sobre todo al interior del peronismo, que los votos son suyos. Y que los votos son suyos. Claro. Es la elección en la que enfrenta a Alberto Fernández, que estaba en el armado de Randazzo, a Sergio Massa, que estaba por su lado, y ella, de todo ese armado, es la que sale victoriosa, termina
termina después generando lo que fue aquella elección que demostró que el peronismo dividido perdía, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, termina generando el armado 2019. Que hable de unidad ciudadana puede tener que ver con la idea de tener una candidatura por fuera del Frente de Todos. Muchos en el peronismo lo leyeron así, de hecho muchos de los funcionarios apuntados por ella ayer consideran que ella ayer terminó de alguna manera de lanzar su candidatura. A mí me parece prematuro todavía para evaluar una hipótesis así. Sabemos que Cristina mira el escenario hasta último minuto y ahí decide, pero está claro que está valorizando lo que fue su construcción alejada del resto del peronismo, que es algo que de todas maneras ya había hecho para decir, ojo, nosotros no ganamos porque yo elegí a Alberto Fernández y porque Alberto Fernández tenía mejor relación con el resto del peronismo. Ganamos porque empezamos a construir en 2017 Unidad Ciudadana y sobre eso se montó la victoria.